Ya vimos la transición de Vicente Fox y vimos sus primeras acciones. Les había comentado acerca de lo que hacen al principio algunos gobiernos para causar impacto, como cuando Carlos Salinas atrapó a la quina. Lo mismo pasó con Ernesto Zedillo, que capturó a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente. En el caso, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, se capturó a Elbester Gordillo, líder sindical de los profesores. En el 2018, con López Obrador, se capturó a la que representaba a Cedesol. Híjole, se me acaba de decir su nombre. Pero bueno, la idea es que cada inicio de sexenio tienen esa particularidad, que capturan a alguien para causar ese impacto. En el caso de Vicente Fox ocurrió lo opuesto, que en vez de capturar a alguien se les escapó uno, que fue el Chapo Guzmán, y que en esa parte nos habíamos quedado con Vicente Fox. Entonces, permítanme, voy a poner la presentación. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí se ve, profe. Sí se ve. Está en modo normal, porque luego ya ven que... Sí, está en modo normal. Ok. Bien. Bueno, en el caso de Vicente Fox, tuvo una situación bastante interesante porque él trató de hacer muchas cosas y muchas cosas no prosperaron, no funcionaron. Por cierto, les había dejado, bueno, ahorita retomamos lo del tema de los videos. Pero bueno, entonces, algo de lo que se trató de impulsar en gran medida fue que, como ya no iba a ser el gobierno del PRI, que solamente favorecía a algunos cuantos, como siempre se ha manejado, entonces trató de hacer aparentemente un impulso al apoyo a programas sociales. Eso pasa constantemente, no solo aquí en México, sino en todos los países. Cuando alguien hace un giro, un cambio de régimen político, lo que siempre sugieren es que va a haber apoyo a las clases más necesitadas. En este caso, cuando hubo el cambio del PRI al PAN, fue la misma situación. Lo mismo cuando ocurrió del PRI a Morena, también fue las mismas proyecciones, ¿no? Es una estrategia política que se utiliza bastante, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que irnos hasta atrás con Carlos Salinas de Gortari, cuando creó el programa de solidaridad. Solidaridad, este apoyo a las clases más necesitadas, que ya lo analizamos y vimos muchas veces. Bueno, cuando Ernesto Zedillo toma posesión, como él y Carlos Salinas no tuvieron una buena relación y después uno culpó al otro de la crisis que llevó a México en 1995, Ernesto Zedillo decide deslindar el programa de solidaridad y cambiarlo a Progresa. Entonces, con Carlos Salinas era Solidaridad, con Ernesto Zedillo era Progresa, y básicamente este mismo programa de apoyo que se sigue impulsando todavía hasta nuestros días se cambió a Oportunidades. Y este programa, aquí tenemos el logo que está en la parte de abajo, Vivir Mejor, Oportunidades, pues sigue apoyando en varios aspectos, en el que se trata de apoyar otra vez lo mismo, ¿no? Que a los estudiantes de escasos recursos, pero en general a la población. Aquí hay algunos ejemplos en el que se les daba despensas mensuales a aquellos alumnos que cumplieran con un cierto número de asistencias. Entonces, si las familias querían recibir esa despensa, el alumno tenía que ir a la escuela. Esa fue como una estrategia que se impulsó con Vicente Fox para obligarlos, ¿no? Para tener una motivación. Queremos esa despensa, entonces manda al hijo para que
gracias a él nos den esa despensa, ¿no? Ahora se dan algunos otros apoyos, pero también recuerden que esto fue hace pues casi 25 años, así que pues se trataba de impulsar a comunidades que fuera de aquí de la ciudad que no tenían esa posibilidad de ir a la escuela. Y así con eso se trató de que ya fueran más a la escuela. También el que, bueno, coloquialmente se conocía como el arranque parejo, pero bueno, el nombre completo es Arranque Parejo en la Vida, que también estaba dirigido a que en las zonas que más lo necesitaran y en las zonas de mayor pobreza, pues se tenía un índice alto de mortalidad, tanto de recién nacidos como de madres. Así que, bueno, que estaban o sea, de mujeres embarazadas o que recién daban, este, eh, recién tenían a sus hijos. Así que este programa de Arranque Parejo en la Vida, lo que trataba de hacer es que desde que estaban en la etapa del embarazo, durante el parto y lo que se le conoce como la cuarentena o el bueno, aquí lo ponemos también el puerperio, que es la cuarentena, o sea, después de nacer, esos 40 días que son claves en, en los bebés, también se les daba un seguimiento, apoyo médico, medicamentos, asistencia y seguimiento. Todo esto se les trató de dar para que pues ese índice bajara y que hubiera una mejor calidad para las madres y los niños recién nacidos. Y con ello, pues tratar de reducir la morbilidad y mortalidad, tanto materna como infantil. Mortalidad, no, pues que no se muriera, ¿no? Y morbilidad significa que no tengan alguna enfermedad por atención médica, por un descuido y cosas así, y de todas maneras el seguimiento, o sea, para evitar esas enfermedades de los recién nacidos y pues evitar la muerte de estos. También, yo creo que ustedes lo han escuchado, el Seguro Popular. El Seguro Popular se instauró aquí con Vicente Fox y la idea no es exactamente como se está aplicando en la actualidad. En aquel entonces, lo que se pretendía es que, por ejemplo, prácticamente hay dos eh, eh, regímenes de salud, ¿no? El ISSSTE o el IMSS. El ISSSTE, si son trabajadores de la administración pública, el IMSS, si son de la iniciativa privada. Pero ¿qué pasa con aquellos que son, que tienen trabajos informales, que trabajan por honorarios? Todos ellos no están dentro de este régimen. Entonces no son ni del ISSSTE ni del IMSS. Así que tenían que pues pagar por el tema de la salud. Y por eso se creó este seguro popular, donde no era que, que fuera gratuito totalmente. La gente se inscribía a este seguro popular y recibía una póliza, como cuando contratan ustedes un seguro, y claro, pues ustedes son expertos en el tema. Entonces contratan este seguro y cuando tenían algún problema podían ir a ciertos hospitales que estaban en red para poder recibir esta atención y no tener un costo adicional. Es como cuando alguien va al IMSS y le dan la atención médica, los medicamentos y no reciben, o sea, no les hacen un cobro. Así era más o menos cuando uno obtenía el seguro popular. En la actualidad, se supone que la idea es que no tengan que pagar ni siquiera por esta póliza, o sea, que la atención sea gratuita. Pero en aquel entonces así se inició para todas estas personas que no estaban dentro del IMSS ni del ISSSTE. Y también la otra que hasta los opositores de Vicente Fox tuvieron que reconocer fue el fomento a la vivienda. Se le dio una gran cantidad de créditos a pues personas que ni siquiera tenían considerado comprarse una casa. Y pues gracias a estos programas de fomento a la vivienda, muchos pudieron ya tener pues un patrimonio, ¿no? Un inmueble. Claro que pues no era tan sencillo que les fueran a dar una casa en cualquier parte, ¿no? Fue en la periferia de la Ciudad de México. Algunos sí que tuvieron oportunidad de tener casas en ciudades, pero en otros estados. Y también les comentaba que cuando se les cuestionaba algo bueno que haya hecho Vicente Fox,
hasta los del PRI, los del PRD, tenían que reconocer que, bueno, este apoyo a los créditos de vivienda fue algo que impulsó para que las familias tuvieran ese patrimonio, ¿no? Para ellos. Fue muy bueno para la gente que pues o sea, ni siquiera tenía la consideración para tener un crédito, porque pues los bancos piden muchas condiciones y altos intereses que después se vuelven impagables y cosas así. Así con estos créditos se pudo obtener, y claro, eran créditos a 25 años, ¿no? Hace algunos que lo tuvieron, pues todavía los están pagando. Aquí tenemos que a pesar de que lo que ahorita estábamos viendo son puras cosas como positivas, lo que sí se logró hacer, hubo otras en las que no se pudo concretar sus proyectos. Por eso es que Vicente Fox en la actualidad, para muchos, la percepción es de alguien como ingenuo, tonto, que no supo hacer las cosas. Y bueno, más o menos eso es lo que piensan de él en la actualidad. Pero, por supuesto, como siempre les he dicho, ¿no? Para poder analizar algo, pues hay que ver el contexto completo, o lo más que se pueda, la mayor información posible. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de estos proyectos que a final de cuentas no se lograron. La reforma fiscal, la energética y la laboral, que por cierto les dejé que investigaran. ¿Alguien investigó en el tema fiscal qué fue lo que se quería cambiar? Sí, a ver, Diego. Hola, hola, buenas noches, profe. Según yo, por lo que investigué, es que se quería como grabar el IVA para en los alimentos y también de parte de la reforma fiscal y también de las medicinas. Sí, y eso creó también una controversia, porque, o sea, IVA, alimentos y medicinas, bueno, claro que ahorita eh, ya se aplica, ¿no? Pero en aquel entonces, pues sí se decía, ¿cómo nos van a cobrar por las cuestiones básicas que se necesitan? Y ahí empezaron a surgir algunas situaciones y bueno, al final de cuentas no se logró en ese momento y quedó como una reforma inconclusa en la que no olvidemos que después de Ernesto Zedillo, la economía como que se recuperó. O sea, después de la gran crisis de 1995, para el 2000, Fox recibe una economía que está todavía en esa parte de recuperarse, todavía tratando de llegar a cero, y que aún necesitamos algo de recaudación. Y por ejemplo, en la actualidad hay IVA a muchos alimentos y hay IVA a muchos medicamentos. Al final de cuentas se logró, pero lo que había propuesto Vicente Fox, que no nada más es el tema del IVA, pues no se logró. También hubo una reforma, o se intentó hacer una reforma energética. ¿Alguien investigó qué es lo que se quería reformar en la parte energética? A ver si Daniela, por favor. De la energética yo encontré que más que nada se quería como ayudar a Pemex porque estaba pasando una mala racha, pero Fox proponía que se hiciera, por privatización, no por privatización, por apoyos de privados. Sí, porque cuando la sociedad escucha la palabra privatización, automáticamente piensan que es despojar al país, ¿no? Saquearlo. Pero eso lo vivimos, por ejemplo, con López Portillo, porque teníamos mucho petróleo en aquel entonces y necesitábamos sacarlo. Pero como teníamos tantos yacimientos, pues se invirtió muchísimo del capital mexicano. Y cuando se perdieron estos proyectos, pues se perdió nuestro capital, ¿no? Así que privatizar no significa que sea algo negativo, ya lo hemos visto, ¿no? En algunas cosas tan positivas que nos ha resultado, porque si no hubiéramos privatizado Telmex, por ejemplo,
no hubiéramos tenido dinero o el capital ni la visión para poder tener las telecomunicaciones que tenemos ahora. Claro que después se fue pues desvirtuando y las comunicaciones en México eran de las más caras que en otros lados y cosas así, pero ya el teléfono fijo fue algo que se revolucionó. Es un ejemplo, ¿no? Eh, También, al final de cuentas, yo lo veo así, ustedes como si tuvieran una caja fuerte donde saben que hay dinero adentro, pero ustedes no pueden abrirla. ¿A quién le hablan? A un cerrajero. Entonces, cerrajero, ayúdame a abrir la caja fuerte. Y dice el cerrajero, sí, y te voy a cobrar por abrirla. No, 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 porque es mi caja. Entonces, no me puedes cobrar. Oye, pero tengo que cobrar por el servicio. No, 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 entonces yo veré cómo la abro, ¿no? Y ahí se queda, porque no la pueden abrir. Ustedes no tienen la infraestructura, ni las herramientas, ni la capacitación para poder abrirla. Y eso que tenían ahí dentro, pues se está depreciando. Así que esa era la idea, que interviniera la iniciativa privada para invertir en Pemex. Pero pues igual, tampoco se logró. Karina, ¿algo más? No, pues sí, también encontré eso. Y también, bueno, como aportación que según dependían en aquella época, como de una tercera parte de la economía del gobierno, como el 30% dependía de Pemex. Entonces, pues a eso. Bueno, aparte de lo que ya dijeron. Sí, se dependía mucho de Pemex y todavía se sigue dependiendo una parte, pero lo que pasa es que Pemex también, algo que la gente cree es que Pemex nada más es sacar el petróleo y ya. No, Pemex también trabaja en refinerías, también trabaja en, en el tema del manejo de los hidrocarburos y varias cosas más de su procesamiento. O sea, no solamente la, lo petrolero, sino también lo petroquímico, que sea todo el procesamiento. Y hay cosas que le generan dinero al país y hay cosas que le quitan mucho dinero al país en el tema de Pemex. Entonces, hay una parte que se podía, digamos que, aprovechar y bueno, también por eso es que se refiere mucho al tema energético, pero encaminado al tema del petróleo. Al final de cuentas, les comento, no se logró. ¿Algo vieron del tema de la reforma laboral que intentó Vicente Fox? A ver, vamos primero con Emanuel, por favor. Bueno, según yo más o menos lo que investigué, pues principalmente quería como hacer una reforma o hacer ciertos cambios dentro de la Ley Federal del Trabajo y pues básicamente por lo que entendí era más que nada pues facilitar como la contratación para los, pues sí, tener una mejor capacitación y en general que tanto las empresas como los trabajadores tuvieran una mejor relación, por así decirlo. Entonces fue más o menos lo que yo encontré. Sí, el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y a ver, Sonia, si tienes algo más. Sí, yo encontré que lo que quería era como que cambiar las formas de contratación, que ya no fuera solamente contratos indefinidos, sino que ya fueran temporales o contratos de iniciales como inicios de captación para darles menor sueldo mientras los empleados aprendían o a pagarles por hora. Sí, y también por eso fue que lo criticaron o criticaron mucho esa reforma, porque la mayoría de las veces lo vemos como el trabajador, ¿no? Pero viéndolo como empresario, como gente que está echando a andar los proyectos, y es que hay un antecedente de esto. Con Vicente Fox, uno de sus grandes objetivos fue el emprendimiento. Sabíamos que ya no podía la ciudadanía depender del gobierno. Por lo tanto, necesitaba que la iniciativa privada pues trabajara. Y para ello fue que se impulsó mucho el apoyo a emprendedores, en el cual pues quien quería poner una empresa, tenía proyectos, los podía postular ante el gobierno con todo el esquema que se requería, digamos que era como que cumplir con ciertos requisitos, y si era aprobado, entonces se echaba a andar ese proyecto.
Y con eso la idea es que ellos pues tuvieran la oportunidad de desarrollarse. Pero ¿qué pasaba? Que la gente quería tener ya su seguro del IMSS, por ejemplo, inmediatamente cuando está echándose a andar el proyecto. Entonces, por eso eran a veces estos casos de contratos eventuales para ver si se daba como que la buena relación entre el obrero patrón y poder darle después un contrato indefinido. Yo sé que ustedes lo pueden ver quizá mal, pero les digo, traten de verlo del otro lado. Gente que, eh, o sea, cuando uno da de alta a su trabajador en el IMSS, tiene que hacer un pago y es un pago anual o era anual en aquel entonces. Así que pagar todo el año para alguien que nada más iba a estar 2 semanas o un mes, pues no le convenía. Por eso es que se ha tratado de hacer un ajuste para tener eh, un mejor proyecto para los nuevos emprendedores. Por supuesto que esto también podía beneficiar a las grandes empresas. Y es ahí a donde se están enfocando o donde se enfocaron mucho para criticar esta reforma laboral. Y por lo tanto, de todas maneras, tampoco se echó a andar. Hay más detalles, esos los veremos más adelante, pero en sí, muy buenos comentarios los que hicieron y sacaron esas partes importantes que quería comentarles. Bueno, en el tema social tuvimos varias situaciones. Bueno, nada más antes, en esto de las reformas, lo que sí les quería comentar es que todavía Carlos Salinas gobernó con el Congreso con mayoría priistas. Como ya les había comentado, no todas las eh, reformas se podían llevar a cabo porque algunas requerían de un porcentaje mayor que el que tenía el PRI. Y por eso es que llaman el PRIAN, ¿no? Pero ya Ernesto Zedillo sí tuvo que trabajar con un Congreso donde la mayoría, o sea menos del 50% eran del PRI. No había ninguno que tuviera más que el PRI, claro, pero entre el PAN y el PRD y los demás partidos ocupaban más del 50%. Así que Cedillo tuvo que trabajar con un Congreso en el cual ya no todas las cosas que decía el presidente se cumplían. Y bueno, les cuento así una de las anécdotas rápidas. Ernesto Cedillo iba a hacer un viaje internacional, no me acuerdo para qué, pero era algo así como que tan medio irrelevante, y el Congreso no lo aprobó. Y entonces Ernesto Cedillo, como para demostrar que había una división de poderes y que era un gobierno que respetaba las decisiones del Congreso, que respetaba que había tres poderes de la Unión, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, y que respetaba esa situación, reconoció que bueno, que sí, que si el Congreso no lo permitía, no lo aceptaba, pues él tenía que acatar esa situación. Claro que fue un viaje sencillo y no había relevancia en él, ¿no? Pero bueno, sirvió como una muestra de que ya era un gobierno algo diferente en ese sentido. Pero Vicente Fox la tuvo todavía muchísimo más complicada, porque el PAN no solo era, no solo no tenía la mayoría en el Congreso, sino que como era la oposición, o sea, como era el partido nuevo, entonces el PRI en especial, pero también muy coludido con el PRD, querían mostrarle al partido del gobierno que, que no mandaba, así como Ernesto Cedillo aceptó ese asterisco especial. Bueno, aquí querían demostrar que lo que dijera Fox estaba mal. Fue un gobierno muy complicado porque lo que decía Vicente Fox, automáticamente el Congreso, la mayoría dice que estaba mal. Y eso pues no es democracia, porque democracia es que si está bien, no importa el partido, uno tendría que apoyarlo, pero pues no se le permitió de buena manera. Diego, ¿algún comentario más? Sí, profe, le quería preguntar si, por ejemplo, el sexenio pasado igual hubo como muchas reformas, pero como que no recuerdo cuál es el término, pero como que no son tan trascendentales o tan fuertes porque no se tenía la aprobación de la mayoría como absoluta, ¿no? Los 2/3 más uno. Y ya, pero la pregunta sería que si fue como más complicado, igual de complicado que
el sexenio pasado con relación a este. O sea, también si hubo como esta pues decisión de las cámaras de pues no votar, a votar en contra, ¿no? A cualquier reforma que se impulsara. Buena comparación, porque justamente lo que acaba de pasar en el sexenio pasado, ¿no? Acaba de ocurrir en el sexenio pasado. Pero también, o sea, independientemente de si es una buena reforma o no, prácticamente lo que decía el partido del gobierno en el sexenio pasado, los partidos de oposición también estaban muy en contra. O sea, puede ser que estuvieran en contra porque eh, no le convenía al país, ¿no? Pero realmente muchas de las posturas de la oposición en el gobierno anterior sí era estar en contra de lo que dijera el gobierno. Así más o menos ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, pero en el de Vicente Fox sí era una mayoría amplia la que estaba en contra. Entonces, por eso es que ninguna de sus reformas, o de las tres importantes, pudo concretarse. Buena comparación. Gracias, profe. Sí. Bueno, en la otra parte, donde tampoco logró concretar lo que se tenía planeado, fue un conflicto que se llama el conflicto de Atenco, que han escuchado ustedes del aeropuerto que se trataba de hacer en Texcoco, que se trató de hacer con Enrique Peña Nieto, pero que se canceló con López Obrador y entonces se tuvo que hacer el AIFA. Y bueno, todo este relajo, bueno, sus antecedentes van desde muchos, muchos, muchos años atrás, ni siquiera es con Vicente Fox, esto va desde mucho antes. Pero con Vicente Fox sí se trató de hacer ya el proyecto como tal y se impulsó y lo que se pretendía hacer pues era expropiar los terrenos de Texcoco para poder poner ahí el nuevo aeropuerto. Expropiar, recuerden que no es arrebatar, uno tiene que pagar por lo que está expropiando, ya sea una institución, un gremio o un terreno. Y lo que querían hacer era expropiar estos terrenos. Pero sí, el gobierno se excedió porque quería pagar a 7 pesos por metro cuadrado de ese terreno. O sea, prácticamente robárselo, ¿no? O bueno, casi casi arrebatarlo, con una cantidad simbólica de 7 pesos por metro cuadrado. O sea, sí fue una cosa que yo creo que pensaron que no iba a trascender, los iban a reubicar y todas esas promesas que les hacen a los que les expropian sus terrenos. Sin embargo, aquí la gente no lo permitió y fue una situación muy, muy intensa porque protestaron las personas que tenían estos terrenos, que muchos eran ejidatarios, o sea, gente que trabajaba el campo, y se veían como muy salvajes porque llevaban machetes y los machetes eh, causan un poco más de impacto visual porque, por ejemplo, una analogía que siempre ponen en este sentido es que hubo 2 guerras mundiales hasta ahora, ¿no? La primera en 1914 inició y la segunda inició en 1939. O sea, pasaron muchos años entre una y otra. Y cuando se habla de la de los, ¿cómo decirlo? De los traumas o del impacto de cada una de ellas, la más impactante fue la primera. ¿Por qué? Porque la segunda fueron con armas de destrucción más amplias. Entonces, con una granada matabas a 6 personas, ¿no? En cambio, en la Primera Guerra Mundial, pues todavía fue con espadas y con fusiles con picos y cosas así. Entonces, metes una granada y desaparecen 5 personas. En cambio acá, en la primera, pues acuchillabas a alguien y se iba desangrando y pues cosas así, ¿no? Entonces, por eso es como que más sangrienta, por llamarlo así, la Primera Guerra Mundial. Por eso es que fue tan impactante que los campesinos estuvieran con los machetes tratando de defender sus terrenos y pues ante esta situación el gobierno tuvo que ceder y canceló el proyecto del aeropuerto en Texcoco. Si da tiempo, podremos ver qué pasó años después, que sí se echó a andar ese proyecto de Texcoco y que, bueno, al final de cuentas ya se volvió a posponer, o bueno, más bien a cancelar. Ahorita está cancelado. La otra es que mientras estaba en campaña, seguía el movimiento del EZLN,
un movimiento que, entre tantas cosas, era muy mediático, pero tenía unos cuestionamientos, un pliego petitorio, por llamarlo así, que ya estaba prácticamente cumplido. Así que cuando se le comentaba al candidato Vicente Fox cuál era la situación con Chiapas, él decía, ese conflicto lo resuelvo en 15 minutos. Y efectivamente, trató de hacer una negociación con ellos y cerrar cerrar el movimiento del EZLN con sus demandas. Con las demandas coherentes, ¿no? Porque había unas que o sea, se salen de la realidad. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si él hubiera resuelto ese conflicto en el año 2000 como él lo tenía programado, cumpliendo las demandas? Pues que los medios ya no iban a poder cubrir al EZLN y ya no iba a poder recibir todos los fondos que ellos estaban recibiendo y por lo tanto entonces empezaron a pedir cosas ya otra vez fuera de lugar completamente y pues nunca estuvieron a disposición de realmente cerrar ese conflicto, no les convenía, se perdería todo su proyecto. Así que un fracaso más en términos estadísticos para Vicente Fox porque no pudo cumplir su palabra de resolverlo en 15 minutos. Pero ustedes tendrían que ver si realmente el EZLN quería que se resolviera, ¿no? Esto fue en la política interior. En política exterior tuvo unas situaciones tan desafortunadas, culpa de él, otras no tanto, pero que bueno, al final de cuentas le tocaron. George Bush, aquí tenemos la imagen superior izquierda, están saludándose Vicente Fox y George Bush Jr. o George Bush hijo, porque Estados Unidos ya había tenido un George Bush primero como presidente, él es su hijo. Y el primero en llegar a la presidencia fue Vicente Fox. Y cuando Vicente Fox llega a la presidencia, George Bush todavía era candidato para ser presidente de Estados Unidos. Las votaciones en Estados Unidos son en noviembre. Así que para noviembre, Vicente Fox ya había ganado las elecciones porque las ganó el 2 de julio del año 2000. Y aparte, Vicente Fox toma la presidencia el 1 de diciembre del año 2000. Y en Estados Unidos toman posesión en enero del siguiente año de las elecciones. Así que para el 1 de diciembre del año 2000, Fox ya oficialmente presidente y George Bush todavía no tomaba posesión. Así que digamos que Fox iba adelantado y por lo tanto pareciera que George Bush buscaba la aprobación de Vicente Fox o el voto latino y todas esas cosas. Se promovió que iban a tener una buena relación y sí, efectivamente, ya una vez que fueron los dos presidentes, se reunieron y intercambiaron sombreros, el sombrero de charro de Vicente Fox y el sombrero tejano de George Bush, entonces todo sonaba muy bien. Cuando viene Bush por primera vez a México, en una visita ya oficial con todo el protocolo, Vicente Fox trata de abordar el tema de la migración y no lo logra porque, porque no le puso atención prácticamente, porque George Bush estaba concentrado en que justamente ese día que vino, Estados Unidos estaba iniciando un bombardeo a Irak con el que tenía un conflicto desde los años 90. Así que pues no hubo oportunidad. Después, cuando se trató de retomar este tema de negociaciones por el tema migratorio, resulta que otra situación vuelve a distraer al gobierno de Estados Unidos y es que en el 11 de septiembre del 2001 son atacadas las Torres Gemelas y bueno, más situaciones que hubo ahí, porque dicen el atentado de las Torres Gemelas, pero también hubo un atentado al Pentágono, otro atentado que falló, más después semanas y semanas donde llegaba el correo postal con agentes químicos y cosas así. O sea, hubo ahí un conflicto muy, muy intenso que se vivió en Estados Unidos, pero contra Afganistán. Entonces, pues no peló al gobierno mexicano. Y finalmente, cuando termina lo de Afganistán, retoma lo de Irak. Y cuando retoma lo de Irak, México, ante la ONU, Doctrina Estrada, está en contra de las invasiones y bueno, ya finalmente se rompe esa relación y nunca hubo ese arreglo migratorio que tanto se esperaba y que hasta la fecha todavía, pues menos, ¿no? Seguimos en esa situación. En el caso de Cuba, otra situación. Yo creo que
la intención no era mala, pero pues las formas es el problema. Iba a haber una reunión en México de, de varios gobernantes, entre esos pues iba a venir Fidel Castro, el presidente de Cuba en aquel entonces, y también iba a venir George Bush, el presidente de Estados Unidos, y pues estábamos viendo el tema migratorio, tratábamos de ver ese tema, la situación con Estados Unidos estaba cayendo, necesitábamos retomarla, y bueno, no podía prohibírsele la visita a Fidel Castro, ¿no? Así que Fox, en una llamada telefónica, le propone de la manera pues más educada y diplomática posible que si puede asistir, pero que nada más participe en el acto protocolario de inicio, que pasan a la recepción y que después, para no perturbar las relaciones que se estaban teniendo y las negociaciones, pues que ahí concluyera su participación. Esa llamada la filtraron, se expuso y pues Fox quedó pues muy mal porque lo que le decía es que después de la recepción se fuera, o sea, que después de comer se fuera y entonces oficialmente no lo dijo así, pero pues todos lo adaptamos como el, o sea, te vas, ¿no? Fue otra de las frases célebres de Vicente Fox para pues terminar su buena relación en el extranjero. Bueno, esto es en el extranjero. ¿Qué pasó internamente? ¿Qué pasó en nuestro país? En el Distrito Federal, en el año 2000, en las elecciones federales ganó Vicente Fox como presidente y en las elecciones locales, en el Distrito Federal, quien ganó las elecciones fue López Obrador, que bueno, ustedes sabrán que más adelante se convertiría en el presidente de México. Pero eso lo van a ver con su profesora. Nosotros nos vamos a saltar a la parte justamente final del sexenio de Vicente Fox, que tiene que ver precisamente con López Obrador, y es que en el 2006, pues se inician las campañas para elegir al presidente de 2006 a 2012. Y para ello tenemos a estos participantes. Voy a empezar por el que está hasta la derecha, que es López Obrador, me imagino que famoso para ustedes. Después, a su lado está Felipe Calderón, el que fue el ganador de las elecciones. A su lado de Calderón está Roberto Madrazo, por primera vez candidato a la presidencia, porque en las elecciones del 2000 fue precandidato del PRI. Recuerden que el candidato fue Francisco Labastida. Aquí ya, ahora sí, fue el candidato del PRI. Y luego a su lado está Roberto Campa, que participó por el partido Nueva Alianza. Y hasta el otro lado tenemos a Patricia Mercado, que tuvo su participación por el partido de Alternativa Socialdemócrata, me parece que se llamaba, lo que era el PAS, que ya también ya no existe. Según era un partido de izquierda, pero nunca realmente tuvo ese seguimiento del grupo izquierdista. Más bien el grupo izquierdista, en todo caso, estaba con lo que era el PRD, con la imagen de López Obrador. Fueron unas elecciones muy, muy complicadas por varios asuntos. La primera ganó el PAN. Y que ganara el PAN significaba que iba a haber continuidad. Pareciera que eso también era algo negativo, porque que cambiaran del PRI al PAN, la sociedad lo vio como algo bueno, pero del PAN al PAN, o sea, lo vieron así como que no, ahora ya tiene que ser otro, ¿no? Cuando en realidad, si un proyecto está bien, pues la gente debería de votar por ese mismo proyecto, ¿no? O seguir esa tendencia o seguir lo que el candidato nuevo esté proponiendo. Sin embargo, muchos lo vieron como algo negativo. La segunda es que fueron las elecciones más cerradas y dice aquí las más cerradas de la historia contemporánea, pero yo creo que las más cerradas de toda la historia de México y que quizá lo sea de todos los tiempos, porque los resultados fueron así. Aquí los tenemos. Fue del 35.89% para el PAN y el 35.33% para el para la coalición de López Obrador, que básicamente estaba con el PRD, ¿no? PRD, PT y Convergencia. Así que si se dan cuenta, es menos de 1% de diferencia. Y eso, pues, gane quien gane con esa diferencia, va a tender a pensarse que si uno revisa, a lo mejor los votos pueden cambiar, ¿no? O sea, son tan poquitos a nivel país que menos de 1%
Sale diferencia que crea sospechosismo. Y más si el ganador es del partido del gobierno. Entonces, todo eso hizo que fueran unas elecciones bastante controvertidas. Si hubo fraude o no, eso digamos que no nos consta, pero si los resultados fueron estos, aún así, la sociedad, hay un alto porcentaje de la sociedad que está inconforme, porque quien ganó las elecciones tuvo el 35.89%, pero los que no, o sea, quien no estaba a favor de ese candidato es prácticamente un 65% de la población no lo quería. Entonces, es esa situación tan tensa que se movió en ese 2006 y que terminó siendo una imagen de resistencia y de estar en contra, tal y cual como lo vivimos o como se vivió en 1988, solo que el que ganó fue el PRI y el que perdió había sido Cuauhtémoc Cárdenas, justamente de estas dos alas. Y por lo tanto, costó mucho trabajo que Felipe Calderón iniciara un gobierno cómodo, porque al igual que Carlos Salinas, tenía esa aparente ilegitimidad para obtener el cargo. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Así que así es como Felipe Calderón llega a la presidencia, ¿no? Con esta situación de aparentemente ilegitimidad, protestas y protestas del candidato del PRD, que aparte, como dato curioso, porque sé que lo vieron con su profesora, que en Tabasco, quien ganó las elecciones para gobernador durante el sexenio, o más bien antes de que empezara el sexenio de Ernesto Zedillo, fue Roberto Madrazo. Y quien reclamó que hubo fraude fue López Obrador. Y en este 2006 los dos participaron para ser presidente de México. Y que a final de cuentas ninguno de los dos ganó Felipe Calderón. También quisiera tomarme un pequeño momento para platicarles ya dejé de presentar, para platicarles de los videos que les dejé en YouTube. El primero es de cuando se hizo la frase famosa de hoy, 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 de Vicente Fox, donde en aquel momento, o sea, ese día, el que se llevó como que la tarde fue Cuauhtémoc Cárdenas, porque le dijo que no se le iba a olvidar lo que tenía preparado del martes al viernes, que, que no iban a estar a su capricho y cosas así. Lo que me faltó decirles es que estaban aquí en la Ciudad de México y estaban en la casa de campaña, bueno, o sea, se dice así, no, o sea, porque es donde hacen su campaña política, de Cuauhtémoc Cárdenas. Y cuando Vicente Fox, espero que hayan visto los videos, dice que va a esperar a que llegue el documento, el fax donde ya se confirme todo, Cuauhtémoc Cárdenas pues ya se va, pero pues es su casa, entonces le dice, te quedas en tu casa, ¿no? Y entonces todos se burlaron, o sea, fue una noche ideal para Cuauhtémoc Cárdenas, pero todo se vino abajo el día del debate, que fue ese video es del martes, para el viernes, que ya fue el debate de veras, que sí se llevó a cabo. Vicente Fox arrasa porque le dice que, o sea, que se puso chistoso, que falta de hospitalidad, y lo que ya les había comentado, ¿no? Que el tema de ser terco era algo lo que se necesitaba para sacar al PRI de Los Pinos, que se necesitaba fuerzas, que si no era con esa energía y terquedad no se iba a sacar al PRI de Los Pinos. Por otra parte, el candidato del PRI, que era el más fuerte, súper nervioso en el debate, se desmoronó, se puso muy nervioso y dijo, y el candidato del PAN, que estaba esperando su su fax, no, espantosa la participación de Francisco Labastida, y como se los muestro en el segundo video, hacen una pequeña recopilación, pero al final el punto es el comercial, donde hablan que ellos ya se unieron, ¿no?
el PRD y el PRI, cuando nosotros hemos estado viendo que el sospechosismo de unirse era del PRI y el PAN, pero bueno, como Fox manejó que él era diferente, así se vendió y así se compró, y digamos que a la siguiente semana Fox se elevó muchísimo en las encuestas y que a la postre le dieron la victoria a este candidato para ser el presidente. ¿Dudas de lo que hemos visto? No, ninguna. Muy bien, entonces ya vimos cómo llegó Fox a la presidencia, sus primeras acciones, sus proyectos sociales que se hicieron, que esos más o menos sí le salieron. Lo del tema social, como lo del aeropuerto, lo del ZN que no funcionó, lo de sus reformas que no prosperaron, pero que a final de cuentas, lo van a ver después, la economía de Vicente Fox quedó con buenos números y analizaremos el porqué. Y en la parte política, justamente al final de su sexenio, para darle ese triunfo histórico a Vicente Fox de haber sido el triunfador demócrata que logró en el 2000, se vio empañado porque aunque haya ganado Calderón, no sé, no sabemos, pero aunque haya ganado Calderón, no ganó con un margen suficiente para poder decir que no hubo fraude electoral, no hubo mucho sospechosismo, y entonces también queda ahí como una especie de mancha que no le correspondería en todo caso, pero bueno, si se hubo fraude, bueno, pues ahí se cumplió. Bueno, entonces si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí y nos veremos la siguiente clase.